Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Hola Andrés, Gaby, Eliana, Mili, Nicolás, Blanca, Katy, Johnny. Bienvenidos a todos a esta segunda parte del tema de la menorá. Ya vimos la primera parte, ahora vamos a ver la segunda. Estuvimos estudiando los puntos que describen a la menorá y vamos a tomar, vimos los 8 primeros en la anterior, hoy vamos a tomar a partir del noveno, 3 brazos de cada lado. Saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos de la menorá a un lado y 3 brazos al otro lado, dice Shemot en el capítulo 25, pasuk 32. La palabra aquí utilizada para brazo es cané, ¿sí? Que significa literalmente caña. Hay 3 brazos a cada lado de la menorá, ¿sí? Ordenados en capas, porque además hay capas superpuestas, ¿no es cierto? Según Corintiim Aleph en el capítulo 15, el ruaj vivificante es la máxima expresión de Elohim y el alcance máximo de Elohim al hombre. Por lo tanto, el ruaj vivificante es la máxima consumación de Elohim. Mashiach, el último Adán, llegó a ser el ruaj vivificante por medio y a través de su resurrección, de toda su obra completa, ¿no es cierto?, cuyo punto más elevado fue la resurrección. Hola Eduardo, bienvenido. Entonces, la resurrección es nada menos que el mismo Elohim, habiendo pasado por todo el proceso de la obra de Yeshua, todo lo que hizo Yeshua desemboca en su resurrección, ¿sí? Y la resurrección es el ruaj de Mashiach, justamente, y el ruaj de Mashiach es Mashiach mismo. Eso es lo que nosotros recibimos cuando somos salvos, ¿no es cierto? Cuando recibimos el ruaj de la resurrección, por eso podemos ser nuevas criaturas y no viejas criaturas, ¿sí? Así también está escrito, y el primer hombre, Adán, llegó a ser un ser viviente, y el último Adán, un espíritu vivificante. En Corintios 15. Este entendimiento de la resurrección corresponde a la palabra de Elohim. Aunque era hijo, aprendió la obediencia mediante el sufrimiento, y al ser perfeccionado, o sea que a pesar de haber sido 100% Elohim, 100% humano, todavía necesitaba ser perfeccionado en esa unificación de las dos cosas. Llegó a ser el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y Elohim lo proclamó sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Esto está en Ibrí en el capítulo 5. Entonces el hijo vino para ser perfeccionado, ¿no? Vino a realizar muchas cosas. La gente normalmente solamente mira la obra como diciendo, vino a salvarme. Sí, ese fue uno de los puntos, sin duda alguna. Él vino a salvar a los seres humanos para que pudieran restablecer la conexión con el Padre y seguir, digamos así, desde donde nos habíamos perdido. Pero no hizo eso solamente. Él vino a realizar muchos otros puntos que también son esenciales para continuar avanzando. ¿Cómo podemos decir que Elohim puede ser perfeccionado? Este es un problemita, ¿no? Él fue perfeccionado por haberse mezclado con el hombre. Esa era una cosa que Elohim no había experimentado, por así decir. ¿Sí? Cuando Mashiach nació como ser humano, comenzó a mezclarse con la humanidad y fue perfeccionado porque fue tan perfecto en toda su vida, en el plano humano como en el plano divino. De esa manera fue perfecto en todo. Y luego viene la multiplicación, ¿sí? Luego que recibimos el ruaj vivificante. Nadie ha visto a Elohim jamás. Si nos amamos unos a otros, Elohim permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Entonces vemos que esta es una forma en la cual su amor se perfecciona también. En el engrandecimiento, en la multiplicación, en la reproducción que Él ha programado y no a la manera nuestra, evidentemente, es donde nosotros podemos ver su perfeccionamiento. Su perfeccionamiento, él ha decidido que esa es una forma en la cual Él mismo también continúa desarrollándose y teniendo nuevas experiencias que lo enriquecen, por así decir, ¿no es cierto? No que lo dejen mejor o peor que antes, ¿no es cierto? Sino que lo van enriqueciendo cada vez con más y más gloria. Ahora con nuestro nuevo hombre nosotros estamos siendo perfeccionados como lo fue Mashiach, ¿sí? En amor, es decir, mezclándonos con Él en nuestro interior. Esa es la cosa. Este es el proceso por el que estamos pasando todos en esta era de Shavuot que nos lleva a ser luz para el mundo. En esto se ha perfeccionado el amor entre nosotros, para que tengamos confianza en
el día del juicio, en que como Él es, así somos nosotros en este mundo. Dice Yahanan Aleph en el capítulo 4. De manera que debemos de dejar de mirar las cosas estáticamente. Los cuadros de Yahweh no son una serie de pinturas que se colocan una al lado de la otra en una galería de arte, ¿no es cierto? No son cosas estáticas, sino que son como diapositivas que se pasan una detrás de la otra para ver su movimiento. Ese es el fluir que tiene el Ruach. Necesitamos ver ese fluir. Los ojos de la carne no consiguen verlo, pero por su gracia, por su gloria, Él nos ha dado el Ruach. Pidámosle que nos muestre ese fluir. El Ruach siempre fluye y sus cuadros también fluyen. Entonces, la resurrección es Elohim. En la menorá, la resurrección es representada por las flores de almendro y por los 3 brazos a cada lado del haste central, ¿no es cierto? Además, los brazos representan la extensión de la vida de resurrección de Mashiach, justamente, ya que Mashiach es el asta central, ¿no es cierto? Todo lo que crezca de ahí, justamente, es la extensión de la vida en resurrección de Mashiach. Los 6 brazos divididos en 2 grupos de 3 representan el testimonio de la luz de la vida. 2 es el número del testimonio. O sea, hay 2 partes, ¿no es cierto? Por esta razón, Yahshua envió a los discípulos de 2 en 2. Asimismo, los 2 grupos de brazos a cada lado de la menorá representan el testimonio de la luz de la vida. El 10º punto, 3 copas en cada brazo tenemos, ¿no? Las 3 copas en forma de flores de almendro sobre cada brazo, con el cáliz y el capullo en flor, representan la vida de resurrección que florece. Había 3 flores en cada brazo. La menorá está llena de flores de almendro, y que son las flores que han brotado de la vara seca en resurrección. Necesitamos un ruaj de sabiduría y de revelación para entender el significado de la menorá. En la menorá de oro tenemos la divinidad, tenemos la resurrección y tenemos la luz de la vida. El brillo es la expresión, digamos, de la vida divina en resurrección. Aunque somos humanos y somos naturales, a través de la regeneración hemos recibido la vida divina con la naturaleza divina, como nos informa Kefá en su segunda epístola, en capítulo 1. Esto significa que como creyentes en Mashiach tenemos la sustancia de vida, el elemento divino, sí, esto es la divinidad en nuestro interior. Muchos se niegan a aceptar ese tipo de cosas creyendo que están blasfemando, y sin embargo es la orden de Yahweh, y somos vasos de barro para tener que un gran tesoro. ¿Cuál es ese gran tesoro? Si la mayoría se niega a tenerlo por miedo a alguna cosa. Obviamente esto no implica convertirnos en dioses ni ninguno de esos conceptos gnósticos o nuevaeristas. No tiene nada que ver tampoco. La cuestión es dejar de empujar el péndulo de uno a otro extremo y permanecer siempre en la revelación, que siempre es equilibrada, que está en las escrituras. Entonces nosotros recibimos a la divinidad en nuestro interior, sí señor, la recibimos. O estamos diciendo que el Ruach no es divino, que no representa la divinidad, que no es el Ruach de Mashiach, que toda una serie de cosas estamos negando de esa manera. Entonces, el que no lo hagamos crecer es otro asunto, pero si lo dejamos crecer y todo lo demás, tenemos que ir convirtiéndonos cada día más en Mashiach. Si esa es la cuestión, renovar nuestra mente, alcanzar la plenitud de nuestro Mashiach interior, bla, 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 bla. Pero son todas lindas palabras para la mayoría de los creyentes, bonitas palabras que los espantan si las tienen que aplicar a sí mismos, o si alguien les sugiere que eso es lo que tiene que suceder en su interior. Entonces, ahora tenemos que vivir a Mashiach, tenemos que vivir su divinidad mezclada en nuestro interior, ¿sí? Al poner en práctica el ser un solo Ruach con Elohim. Todas esas cosas están escritas y bien ordenadas, ¿no es cierto? La gran mayoría de los creyentes descuida este asunto. Sencillamente enseñan a otros a mejorar su humanidad natural, o sea, su carne. No obstante, en nuestro hombre natural no existe la divinidad, no existe la resurrección, ni la luz, ni nada. Solo existe la muerte y el pecado. Ese viejo hombre ya fue clavado en el madero, ya fue condenado a muerte. No debemos permanecer en nuestra vida natural, sino entrar en la resurrección, despojándonos del viejo hombre y revistiéndonos del nuevo hombre, ¿sí? Como dice en Efesiyim. Para esto debemos pasar por el madero para ser labrados a martillo, sin duda alguna. Entonces vamos a estar en resurrección, y con el elemento divino en resurrección vamos a obtener el florecimiento, el brillo de la luz y la producción de los frutos.
quiero recalcar que el florecer y el brillar son la misma cosa, son productos, ¿no es cierto? Desde dos parábolas, por así decir, diferentes. Cuando florecemos, brillamos, es exactamente lo mismo. Es el producto final, la emanación final, ¿no es cierto? Es la luz. Cuando prendemos una lámpara, el producto final es la luz. En una planta es el fruto, ¿no es cierto? En la menorá tenemos la divinidad y la resurrección, ¿sí? No obstante, esta resurrección justamente debe florecer. Debe florecer de la misma manera que debe brillar, porque si no, no ilumina ni sirve para nada. Si nacimos de nuevo en resurrección, pero seguimos viviendo como muertos, no habrá brillo. Debe ser por eso que la mayoría de lo que se llama cristiandad está bastante oscura. Por el contrario, siempre que florezcamos, vamos a brillar. Es decir, vamos a expresar la vida de Elohim. El brillo no es nuestro, es lo que está en nuestro interior. Esta expresión, este florecer, es el brillar, y este brillo es corporativo. Estamos hablando de una menorá, no es una cosa individual. Muchos individuos formamos parte de un gran brillo, por así decir. Cada uno de los santos aporta su luz propia, la luz que tiene en su interior depositada, pero el brillo se produce por el cuerpo unido, es la suma justamente de todas las luces, porque así Yahshua lo ha determinado. Antes de proseguir con otros asuntos relacionados con la menorá, vamos a repasar su visión general, un poco recordando unos puntos que vimos la vez pasada. La menorá se compone de una base, una caña y tres pares de brazos, ¿no es cierto? Había tres brazos a cada lado de la menorá. Debajo de cada par de brazos había un cáliz que afirmaba los dos brazos a la caña. Después, en cada brazo había tres copas en formas de flores de almendro, ¿no es cierto?, con cálices y pétalos. Vimos que cada copa estaba compuesta de dos capas, o sea, una capa inferior, que es llamada el cáliz, que es la que soporta, ¿no es cierto?, o manzana en algunas traducciones, o sea, la parte inferior y verdosa de la flor, que es la que mantiene todo unido, por así decir, y una capa superior de pétalos, y la cual en realidad constituye a la flor misma. La capa inferior es llamada cáliz, que es más correcto como traducción, y la capa superior es llamada el capullo en flor, en la mayoría de las traducciones, no en todas, pero bueno, de esa manera nos damos cuenta que muchas menorás que vemos por ahí no tienen ese formato exactamente, a menos que lo llamemos como algo muy estilizado, y las estilizaciones no son muy no muestran correctamente todo lo que debe ser, ¿no es cierto? La flor entera, entonces, incluyendo el cáliz y la flor como los pétalos, ¿no es cierto?, es una copa con la forma de una flor de almendro. Al tener una visión general de toda la menorá, ¿no es cierto?, nos damos cuenta de que en realidad se parece a un árbol. Y como ya vimos, Abba mismo nos ha dejado un arbusto en la zona, que lo vimos la otra vez, y que, un segundo, que es este acá, ¿no es cierto?, que es la salvia palestinense, o la planta moriá, como se la conoce de forma popular, que tiene la forma justamente de un candelabro completamente, ¿no es cierto? Y tiene todas las florcitas, y se puede ver de esa forma cómo salen unas de otras, ¿no es cierto? Por supuesto, esta es una planta, tiene la cantidad de brazos que tiene, y pues va a tener más también, porque he visto algunas de bastantes más brazos, más grandes, porque crece, es una planta. Entonces, la menorá se describe de esta manera para darnos la idea de un crecimiento. Justamente eso es lo básico. Estos pasuquín hablan de brazos, o sea, ramas en hebreo, ¿sí? Capullos, flores de almendro, todas esas partes. El florecimiento indica crecimiento. Esto está hablando de una relación botánica, ¿no es cierto?, de una planta. Por lo tanto, debemos tener la impresión de que la menorá realmente es un árbol que crece. Sí. Como un árbol, la menorá tiene ciertas características sobresalientes. Primero, es un árbol de oro. El oro representa la naturaleza de Elohim. Ya sabemos, como dijimos en el mensaje anterior, la menorá de oro es la expresión de Elohim. Elohim es un árbol vivo, ¿sí?, que crece, que reverdece y que florece. Este es verdaderamente el árbol de la vida. El 11, justamente lo que vamos a hablar, el punto 11 ahora, es acerca del árbol de la vida. Hola Mariel, bienvenida.
Vimos que este árbol de oro tiene muchas flores de almendro, ¿no es cierto? En tipología, las almendras representan la vida de resurrección. Eh, la vara de Aarón, que reverdeció con almendras, representa justamente la vida de resurrección. Justamente por eso fue elegido la vara que fuera de almendro. El almendro es una de las plantas que reverdecen más primero, ¿no es cierto? Por lo tanto, los almendros en la menorá indican que es un árbol en resurrección. Esa es la idea, el mensaje que está por detrás. La resurrección es la vida que vence la muerte sin ser dañada o herida. Evidentemente, la muerte no puede hacerle nada a la vida de resurrección. La muerte puede dañar otras formas de vida, ciertamente, como la vida vegetal, la vida animal y hasta inclusive la vida humana. Pero solo una clase de vida no puede ser dañada por la muerte y esta es la vida de resurrección. La resurrección es la vida que ha pasado a través de la muerte y no pudo ser retenida por ella. Y es eso lo que Yahshua hace con nosotros. Una vez que somos salvos, nos coloca en su menorá, en su árbol de la vida, nos implanta justamente para que la muerte no tenga ya poder sobre nosotros. Y la promesa de la vida eterna justamente pasa por esto. Conforme entonces a toda la revelación de las Escrituras, Elohim mismo es esta vida de resurrección. La menorá obviamente da luz, ¿no es cierto? Sin embargo, su importancia no radica en la luz en sí, sino en la vida, porque esta no es cualquier luz, no es una luz para estar dando iluminación, como puede dar lo que llaman iluminación, justamente todos los movimientos acerca del conocimiento se llaman movimientos de iluminación, ¿no es cierto? Pero no toda la luz da vida. La luz que está en la menorá está sobre ella y debajo de ella están las flores. La menorá es algo que crece, ya dijimos, el cáliz debajo de cada par de brazos, que parecen ramas, justamente esa es la idea, indica el crecimiento de la vida. Estas ramas son producidas por el crecimiento de la vida en resurrección, la vida que ha vencido la muerte. ¿Nosotros la vencemos? No, señor. La vencemos gracias a que estamos injertados en Mashiach, justamente. Él es el que venció la muerte y a través de él nosotros obtenemos ese beneficio, ¿no es cierto? Así que con la menorá vemos el crecimiento de la vida que ocurre bajo el brillo de la luz. La vida produce luz y florece con la luz. ¿De qué se alimentan las plantas? Todos lo sabemos porque lo hemos estudiado en la escuela, ¿no es cierto? El proceso necesita de la luz del sol. Entonces, esa es la forma en que las plantas generan la savia, necesitan proceso de fotosíntesis para poder alimentar a toda la planta. Esto es importante, ¿no es cierto?, que lo veamos porque justamente la vida vegetal vive, crece, se desarrolla a partir de la luz, ¿sí? Entonces, la vida produce la luz y florece con la luz. Esto significa que la luz en realidad es el florecimiento de la vida, o sea, es la vida en crecimiento. Eso es lo que está representando esta menorá. Cuando crecemos y florecemos, la luz brilla. Así que nuestro florecimiento es nuestro brillar. Hasta ahora hemos visto que en la menorá tenemos la naturaleza divina, la resurrección y la luz. Las 7 lámparas de la menorá en el Pasuk 7, ¿no es cierto? Como vemos, perdón que se me salió, Pasuk 37, representan al Ruach. Así que en la menorá hay 5 asuntos importantes: la naturaleza divina, la resurrección, la vida, el Ruach y la luz. La revelación de las Escrituras, especialmente en el Berit Hadashah, corresponde con la menorá en estos 5 asuntos. Ahora debemos ver que como aquellos que creen en Mashiach, si somos parte justamente de este árbol maravilloso. Gloria a él que nos ha injertado. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador, dijo él en Yahana en el capítulo 15. Yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí, yo en él, este produce mucho fruto. Pero separados de mí nada pueden hacer, dijo un poquito más adelante. Hemos ya hablado en otras oportunidades acerca de la deuda de la viña, de Holink. Y sabemos que Mashiach es el
hijo del dueño de la viña. El dueño de la viña es Yahweh, nuestro Padre, ¿no es cierto? Pero ahora descubrimos que Él también es la vid. Este tipo de cosas las vamos a ver sobre todo a respecto de Mashiach. Lo vemos en todas las escrituras. Él es todas las cosas, ¿no es cierto? No es solamente el hijo, sino también es la vid. Entonces, Él es tanto la vid original como el encargado de la viña, el que viene en el tiempo determinado para ver si las plantas han dado fruto, ¿no es cierto? Recuerden la parábola. Por lo tanto, nosotros somos las ramas que hemos sido injertadas, ¿sí? Y que debemos producir fruto. ¿Qué sería este fruto? Son las buenas obras de los hombres, o sea, portarnos bien, ser buenitos, ser obedientes, estar cumpliendo los mandamientos. Lamentablemente, esos son los frutos de la carne, ¿sí? Esas son las ideas de la carne y no del Ruach. Si hemos sido injertados, deberemos producir los mismos frutos que la planta. ¿Según qué? Según su propia especie. Esa es la reproducción. Como Yahweh lo determinó desde el primer día, cada planta, cada animal, cada cosa se reproduce según su propia especie. Entonces, lo que debemos producir, ya que hemos sido injertados en la planta de Mashiach, que contiene el Ruach, son los frutos del Ruach de Yahweh. Como dice en Yeshaya en el capítulo 11, el Ruach de Yahweh reposará sobre él. Ruach de sabiduría y de discernimiento, Ruach de consejo y de valor, Ruach de devoción y de respeto a Yahweh. Menos que esto, van a ser trapos de inmundicia, literalmente. Va a haber tanta paja y hojas secas que van a arder en aquel día. Por lo tanto, fortalezcan las manos débiles, afirmen las rodillas vacilantes, digan a los ansiosos de corazón, sean fuertes, no teman, miren a su Elohim, viene la retribución, la recompensa divina, Él mismo vendrá para darles el triunfo. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. Entonces el cojo saltará como un venado y la lengua del mudo cantará fuerte, porque aguas brotarán en el desierto y torrentes en la región desértica. Aleluya. Él ya vino, Él ya cumplió toda justicia y también dio todas las señales de eso para que todo el mundo las viera. Lamentablemente no vemos hoy que el cuerpo creyente haya adelantado demasiado. Los ojos siguen ciegos, los sordos no oyen, los cojos están paralíticos ya directamente y los mudos no saben ni hablar ni nada. Parece que no tuvieran directamente boca. Peor aún, todos ellos creen que son ricos y sin necesidades, pero se niegan a adquirir del Mashiach el oro refinado que él tiene. Es decir, a ser refinados como el oro a través del fuego de su ley. Y este es un grave problema del mundo creyente hoy. La menorá en Shemot 25 representa el Elohim corporificado en Mashiach, o sea, la forma en la cual nosotros podemos apreciar a Elohim. Nosotros no podemos verlos. El hombre caído no tiene la condición de ver a Elohim, eso está escrito. Entonces, ¿cómo hace él para comunicarse con nosotros si no puede siquiera acercarse sin destruirnos? Nos da mensajes de forma física, ¿no es cierto? Nos deja señales por todas partes y todas esas señales apuntan a Mashiach. Todo es Mashiach. Mashiach es lo que lo representa porque él eligió manifestarse justamente de esa forma para que lo viéramos, de manera tal que además de manifestarse físicamente Mashiach, nos ha dado señales por todas partes que apuntan a Mashiach también. Entonces tenemos señales de señales, ¿no es cierto? La menorá de Zecarías en el capítulo 4 representa a Elohim expresado en el Ruach también. Y en Gilgalú tenemos la menorá reproducida y multiplicada ya. Tanto en Shemot 25 como en Zecarías 4 tenemos una sola menorá, ¿no es cierto? Pero en Gilgalú, en el capítulo 1 tenemos 7. La menorá se ha reproducido en 7 candeleros entonces, ¿sí? Estos son la congregación toda. Debido a que la menorá ha llegado a ser la congregación y todos somos parte de la congregación, podemos decir que somos parte de la menorá. Somos parte de la menorá. Realmente no alcanza con ser parte del cuerpo. Si nos mantenemos en el atrio no vamos a tener acceso a la mesa de los panes ni a la menorá. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Somos sacerdotes o somos parte del cuerpo de la gente común, de que pertenece al pueblo, ciertamente, pero que no tiene la forma de entrar, de ingresar en el tabernáculo? Si estamos afuera, si estamos en el atrio, no vamos a brillar hacia el mundo ni vamos a tener el testimonio de Mashiach del arca para llevarlo con osadía. No vamos a tener ese brillo interior directamente. Si no estamos brillando es que no estamos en la menorá y ese es un grave problema. El punto 12 son las mechas.
El segundo aspecto de la menorá, que está relacionado con la humanidad de Mashiach, justamente es la mecha. La mecha estaba hecha de fibras, normalmente de lana se utilizaban las mechas de pelos de animales retorcidas que se usaban para quemar. Las modernas son de algodón, pero como ya dijimos, el algodón no tiene mucha cabida dentro de las escrituras. A pesar de que se utilizaba, no era lo más común dentro del pueblo de Yahweh. Cuando las lámparas en la menorá eran encendidas, la mecha se quemaba con el aceite, como cualquier mecha de cualquier vela que puedan ver para comparar. Cada mañana los sacerdotes tenían que despabilar las lámparas, es decir, despabilar la mecha carbonizada y creada y quemada, ¿no es cierto? La mecha se llama pabilo, por eso se llama despabilar, justamente sacar el excedente que se ha quemado, que si se deja, arde mal y lanza humo, ¿no es cierto? Y con el olor a quemado y demás. Entonces, la parte visible de esta mecha se llama pabilo, ¿sí? Y es la que queda carbonizada y hay que sacarla. Shemot 25, perdón, en el 38, en el paso 38, habla de las despabiladeras y los platillos, ¿sí? Que eran usadas justamente, eran como unas tijeras para cortar la mecha, y los platillos se usaban para recoger la parte quemada de la mecha, ¿sí? Porque era cosa santísima, todo lo que estaba dentro del lugar santo y del lugar santísimo, todo era santísimo. ¿Por qué? Porque estaba en contacto con la presencia de Yahweh y todo estaba santificado. Recordemos que los sacerdotes tenían que cambiarse la ropa, ¿no es cierto?, para no santificar a la gente que estaba en el atrio. Entonces, cuando el sacerdote despabilaba las lámparas todas las mañanas, él cortaba la mecha carbonizada y también añadía aceite fresco porque había que mantenerlo siempre lleno, ¿sí? Este era el cuidado que los sacerdotes entonces daban al candelero, a la menorá. La mecha era la única parte de la menorá que no estaba hecha de oro, justamente, además del el aceite, obvio, ¿no es cierto? Por lo tanto, la mecha no representa la divinidad, sino la humanidad. Además, el hecho de que la mecha se carbonizaba indica que la menorá no solo representa a Mashiach, sino a nosotros. Justamente estaban ahí, ¿no es cierto?, todas las lámparas en las ramas. Las mechas estaban colocadas ahí en las lámparas que iban en la copa de cada brazo. Nosotros somos las ramas, como él dijo. La humanidad de Mashiach jamás produciría una mecha carbonizada, evidentemente. Solo nuestra humanidad es capaz de ser quemada y carbonizada, de contener obras de paja y de madera, verdaderamente. Y esto habla del trabajo, ¿no es cierto?, justamente de santificación al que estamos siendo sometidos todos. Seguramente Mashiach no tenía necesidad de una despabiladera, no hace falta porque él es perfecto, él es absolutamente perfecto. Al leer los 4 evangelios nos damos cuenta que nunca hubo necesidad de despabilarlo en nada, o sea que su vivir humano nunca hubo una mecha carbonizada, por eso fue el sacrificio perfecto. No obstante, nosotros sí nos carbonizamos fácilmente y necesitamos ser despabilados cada día. Esto habla justamente de una tarea diaria que se debe realizar en nuestro interior día tras día, constantemente, y eso lo tiene que realizar el sacerdote. Shalom, Javier. Hola, Aníbal, bienvenido. Entonces, perdón, me perdí. Podemos experimentar de esta forma el recorte, el despabilamiento, ¿no es cierto?, de Elohim en cualquier momento del día a través de las muchas ocasiones en las cuales Él nos expone y recorta nuestros pabilos. ¿Para qué? Para que brillemos mejor. Eso es lo que tenemos que entender. Cuando nos recorta es para brillar mejor. Cuando nos poda es para dar más fruto, ¿sí? Entonces todos saben que cuando el pabilo está muy carbonizado, la vela empieza a humear y es horrible, ¿sí? Produce olor a quemado, reduce su brillo, ilumina menos. Tantos creyentes andan por la vida de esta manera, ¿sí? Con sus pabilos completamente carbonizados y lanzando mal olor realmente, negándose que el Padre los despabile. Por eso también cuando se utiliza la expresión que para despabilarse, ¿no es cierto?, para poder brillar más, despertarse justamente. Esto no es únicamente una cuestión de oración, no se trata de arrodillarnos a orar y pedirle que Él nos dé lo que nosotros debemos producir. No podemos estar pidiéndole a Él lo que nosotros tenemos que producir verdaderamente. O sea, hemos sido injertados, Él nos ha dado todo para que nosotros produzcamos los frutos, ¿no es cierto? Ahora tenemos su vida en nuestro interior, esa salvia interior que corre en nuestro interior, pero tenemos que producir los frutos. Ahora, no podemos ponernos a hablar y ay, dale, ahora dame los frutos.
No, es una tarea que tenemos que realizar de forma conjunta con nuestro Mashiach, ¿no es cierto? Esos frutos tienen que ser hechos, producidos en nuestra unidad, en nuestra mezcla con Mashiach interior, porque tienen que ser frutos de acuerdo a la especie de Mashiach. Si nos salimos de él vamos a producir cualquier otra cosa, pero tampoco podemos estar diciéndole que él haga toda la tarea. Shalom, Sandrita. Porque no se trata de eso, se trata de que nosotros tenemos que estar haciendo esas cosas. Así que no se trata de arrodillarnos a orar, a pedir que Él haga las cosas por nosotros para después levantarnos y seguir tranquilamente como estábamos a la espera de un milagro, que no va a suceder nunca, evidentemente, porque es un descaro pedir eso directamente. Se trata de trabajar cada día nuestra carne, más que trabajar cada día nuestra carne, se trata de permitir que Él trabaje en nuestra carne, porque nosotros no trabajamos en nosotros mismos. Y de esta manera haga crecer nuestro ruaj, y en este proceso tenemos que aceptar ser despabilados. Si consideramos nuestra situación cada día, vamos a ver que siempre hay alguna mecha carbonizada que necesita ser despabilada. Nuestra humanidad es muy baja comparada con la humanidad de Mashiach, así que nosotros necesitamos ser despabilados varias veces por día, de hecho. Su humanidad nunca se carboniza, pero la nuestra se carboniza muchas veces en el día y necesita ser despabilada, por lo menos diariamente, que es lo determinado. Por lo tanto, en nuestra experiencia necesitamos las despabiladeras y los platillos. Podemos preguntarnos quién lleva a cabo este trabajo de recortar o despabilar, ¿no es cierto? A menudo Mashiach mismo nos despabila mientras tenemos comunión con Él en la mañana, o en la tarde o en el momento que deseamos orar. Otras veces puede que Él use a un anciano, un hermano mayor o algún otro hermano, no interesa cómo, para mostrarnos estas cosas, ¿no es cierto? Para exponernos. Cada vez que nos expone en alguna cosa debemos parar antes de reaccionar, como normalmente tratamos de reaccionar en la carne y pensar si no estaremos siendo expuestos, porque si nos negamos a aceptar eso, estaríamos rechazándolo a Él, ¿sí? A veces también pueden ser las personas de nuestra familia, las personas del trabajo, las personas de la escuela, de nuestro entorno, amigos, las circunstancias mismas pueden ser, a veces también, ¿no es cierto? Inclusive personas incrédulas, evidentemente, ¿no es cierto? Si somos creyentes, que estamos creciendo y madurando en el ruaj, inconscientemente vamos a despabilar a otros también cuando tengamos comunión con ellos, porque si verdaderamente estamos creciendo, estamos siendo preparados cada vez más para ejercer justamente el oficio del sacerdocio, y a veces hasta sin proponérnoslo, estamos despabilando a otras personas. También podemos despabilarnos unos a otros. De esa forma, inclusive sin darnos cuenta, sin proponernos ir a despabilar a la otra persona, ¿no? Es simple y sencillamente porque la luz brilla, ¿no es cierto? Y de esa manera nosotros estamos actuando como para exponer ciertas cosas, sin proponernos hacerlo de manera directa, ¿sí? Porque el ruaj nos va a usar como instrumento. Muchos creyentes no brillan debido a que tienen esa mecha carbonizada también muy larga, ¿no es cierto? Han dejado que se vaya acumulando esa mecha carbonizada, ¿sí? Humea en lugar de brillar. Necesitamos ser despabilados a fin de que brillemos apropiadamente y podamos dar luz, porque si no, no sirve de nada. Por no aceptar este asunto, que el cuerpo no brilla y el mundo duda de sus palabras, justamente, y los llama hipócritas y los llama falsos y mentirosos, y muchas de las la mayoría de las veces tienen razón. No se le puede negar al acusador de lo que está acusando. Si la menorá no tuviese una mecha y no tuviese aceite, sería imposible que ardiera y alumbrara. La mecha hecha de materia vegetal representa la humanidad, como dijimos. El aceite es un símbolo del ruaj, que representa la divinidad, ¿no es cierto? Fluyendo, justamente. De manera que al final tenemos que la luz brilla cuando la humanidad es quemada en la divinidad. Comprende bien la simbología final, ¿no es cierto? Esta es la verdadera aplicación de la ley de fuego. La ley de fuego quema la carne y solo deja las obras del ruaj. Eso es lo que tenemos que aceptar, realizar en cada uno de nuestros días. Pero si nuestra mecha es muy larga, va a producir humo en lugar de luz. Si tenemos demasiada mecha y muy poco aceite, habrá humo en lugar de brillo. De manera que tenemos que estar siempre vigilando nuestras lámparas. Como ya dijimos, en el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, hay tres tipos de luz. Y en el atrio
tenemos la luz natural del sol, la luna, las estrellas, porque está completamente abierto, ¿no es cierto? Ya que el atrio está al aire libre, tiene ese tipo de luz, que es la misma que tienen los incrédulos, los animales, las plantas, ¿no es cierto? Cosas que no están dentro del plan de Yahweh de forma directa, no están dentro del pueblo. No obstante, tanto el lugar santo como el lugar santísimo están completamente cubiertos y en ellos no entra ninguna luz natural. Ninguna luz natural entra en ellos, ni ninguna falsa luz, porque no nos olvidemos que lo que hemos mencionado, como el sol, la luna y las estrellas, forman parte justamente del ejército de los cielos que ha usurpado en gran medida la adoración del Padre. Esta cubierta que tiene entonces, que está encima del tabernáculo, hace imposible que la luz del sol, la luna, las estrellas penetre. Si no hubiese algún tipo de luz en el lugar santo, sería como un calabozo lleno de tinieblas. Ciertamente los sacerdotes no podrían ver nada ahí adentro. Entonces la menorá es esencial. Pero el lugar santo justamente está lleno de luz porque es alumbrado por el brillo de la menorá con las 7 lámparas. Siempre que un sacerdote atravesaba el atrio y entraba en el lugar santo, veía alumbrar la luz de las lámparas de la menorá. Justamente esa luz de la menorá era la prueba de que este lugar era el lugar santo, porque es el único lugar donde estaba colocada. El principio es el mismo en la congregación. ¿Cómo podemos discernir quién es la novia y quién no es la novia? ¿Sí? Esto se logra discerniendo si en las reuniones hay oscuridad o si está el alumbrar de la luz de la menorá. Que un grupo de creyentes sea la congregación o no depende de si entre ellos está el alumbrar de la menorá, si entre ellos está verdaderamente el fluir del ruaj, pero también el brillo, la producción final de la luz, ¿no es cierto?, de la menorá, porque el ruaj es el aceite, ciertamente, pero el brillo final no puede producirse de forma correcta a menos que las mechas estén correctamente limpiadas y despabiladas. Antes de que viniéramos a la vida de la novia en la restauración de Elohim, muchos de nosotros íbamos a otras reuniones creyentes. Sin embargo, nunca vimos el brillo de la menorá hasta que vinimos a la vida de la congregación genuina. Yo creo que esta fue una de las cosas también que nos movió a todos a salirnos de donde estábamos. La diferencia entre unas y otras reuniones siempre está en la vida versus la muerte, ¿sí? La luz versus las tinieblas. Lo que se buscaba era una luz verdadera, no que me digan, sí, acá tenemos la luz, pero no se ve nada, o sí, acá está el ruaj, pero tampoco se siente nada, ni se ven los frutos ni nada. En las reuniones de la congregación vemos algo que brilla verdaderamente, algo que crece, algo que expone, algo que nos está modificando día a día. Yo puedo testificar que primero estuve en el cristianismo tradicional y después picoteando entre los escritos de muchos hermanos que realmente habían recibido parte de la revelación del ruaj. Yo sé que en muchos casos, en algunos lugares, uno ve al ruaj. En la denominación había tinieblas, lamentablemente. En los escritos y estudios solamente había una pequeña cantidad de luz. A veces había una chispa así y se apagaba, porque había solamente una cosa que podía haber recibido de un determinado autor. El resto no servía para nada. Pero cuando vine a la congregación, ahora en la restauración de Elohim, no solo estaba la luz, sino que hoy yo testifico, y los hermanos de esta familia creo que también lo pueden hacer, estábamos siendo sumergidos en la luz día tras día. Cada vez estamos brillando más. Esta luz no es una luz natural, no es del sol, no es de la luna ni de las estrellas, es la luz de la menorá que proviene de Mashiach, del ruaj de Mashiach, haciéndonos arder en una luz brillante en su mezcla con la novia. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Elohim comprendí el fin de ellos. Dijo el salmista en el Mizmor 73. El salmista estaba preocupado, perplejo, estaba contrariado, estaba enojado acerca de una situación en particular, algo que él estaba viendo en el mundo exterior, ¿no es cierto? La prosperidad que tenían los injustos. Le era doloroso pensar en esas cosas, pero cuando fue al santuario de Elohim en el lugar santo, él recibió el entendimiento. Esto significa que él fue alumbrado por la luz en el santuario de Yahweh. Muchos de nosotros podemos testificar que hemos estado contrariados, hemos estado despotricando contra todo lo que vemos a nuestro alrededor,
perplejos inclusive en cuanto a algunos asuntos que vemos y decimos, pero ¿por qué? Pero cuando venimos a una reunión de la congregación somos alumbrados y todo se hace cada vez más claro. Por eso la novia funciona en el fluir horizontal del Ruach, ¿sí? Porque tiene las ramas justamente. Cuando tenemos una mala situación en el mundo, no siempre conseguimos iluminarnos para tener la respuesta correcta, pero cuando vamos a la casa de Yahweh, que es la novia viva, el cuerpo de Yahshua, somos iluminados por la menorá corporativa y tenemos comprensión acerca de lo que debemos hacer y shalom para descansar en ello. La luz en nuestras reuniones depende del crecimiento que tenemos en Mashiach, ciertamente. Si tenemos más crecimiento, tendremos más luz. Si la menorá no tuviese la oportunidad de crecer por completo, la luz en el lugar santo tampoco sería completa. Es así, de hecho, como está la menorá hoy, porque no somos aún plenamente cabales, ¿no es cierto? A veces la menorá parece un árbol de Navidad, se prende y se apaga. Estamos así como... ¿Pero por qué? Porque todavía tenemos la naturaleza caída, eso tenemos que comprenderlo y hasta cierto punto aceptarlo en el mismo nivel que nos ponemos a esforzarnos cada vez más para que se mantenga prendido y no se apague, ¿sí? Entonces a veces sentimos que la luz no es muy brillante en algunas reuniones de la congregación, en otras brilla mucho. La luz está a veces, pero el brillo no está completo. Es deber de cada una de las piedras estar siempre encendido en Yahshua, así para dar luz a nuestros hermanos y alumbrar. Nosotros nos iluminamos unos a otros, justamente. La cantidad de luz que puede haber en la congregación depende del grado en que permitimos que Mashiach crezca en y a través de nosotros, porque solo de esa manera hay más luz. Nosotros somos cada uno lucecitas que cuando nos juntamos todos hay una luz mayor, pero también el grado de esa luz mayor depende de la intensidad de cada una de esas lucecitas. Si todos le damos la libertad a Elohim de crecer en nosotros día a día, siempre que nos reunamos, la luz brillará adecuadamente. Solo cuando tenemos el crecimiento completo de Mashiach, la luz puede brillar. Es indispensable que todas las ramas le den la libertad al candelero de crecer en ellos y entre ellos. Y cuanto más crezca la menorá en las ramas, más florecerá y brillará y más luz habrá. Entonces, cuando venimos a la reunión, la luz será más brillante. Muchos de nosotros podemos realmente testificar que hemos sido alumbrados en las reuniones. La luz expone cosas que estaban cubiertas o ocultas para nosotros, pero para sus hijos esta exposición es buena y es dulce, porque no se elimina todos esos pabilos quemados que están lanzando humo. El punto 13 son las 4 copas centrales que están en el asta central, ¿no es cierto? Shemot 25:34 dice: en la caña central de la menorá 4 copas en forma de flor de almendro, sus cálices y sus flores. Estas 4 copas en forma de flores de almendro, ¿no es cierto?, en la caña central de la menorá, representan la humanidad de Mashiach, Hajisi, justamente, que brilla con la vida de resurrección y de la cual, del tronco central, digamos, se desprenden las ramas, ¿sí? 6 es el número del hombre, son los brazos injertados justamente en el Elohim, hombre perfecto, que es Yahshua HaMashiach. Esto produce una unidad completa. El punto 14 es que había un cáliz debajo de cada par de brazos también, o sea que debajo, si miramos nuevamente, y lo coloco para que se vea, si miramos nuevamente la imagen, ¿no es cierto?, de la planta, veremos que debajo de cada una de las uniones hay un pequeño cáliz, por así decir, de donde salen los brazos. Lo van a poder observar mucho más claramente después en el link, ¿no es cierto?, en el post mismo, porque va a salir la imagen, la van a poder agrandar de mejor forma. Entonces, el Pasuk 35 dice: habrá un cáliz debajo de 2 brazos del mismo, otro cáliz debajo de los otros 2 brazos del mismo y otro cáliz debajo de los otros 2 brazos del mismo. Así para los 6 brazos que salen de la menorá. Cada par de brazos, ¿no es cierto?, tenían un cáliz debajo. Estos 3 cálices no sostienen flores, sostienen brazos, entonces, ¿sí? Los cuales parecen ramas. Esto indica que estas ramas están creciendo a fin de extenderse. El cáliz aquí sostiene las ramas.
en el otro caso sostiene a los pétalos que forman la flor, ¿sí? Esto representa la vida que se multiplica, que crece, ¿sí? Las ramas representan la expansión, justamente el crecimiento de las plantas, mientras que las flores representan el crecimiento en madurez, porque de las flores salen los frutos, justamente, ¿sí? Todas las plantas producen ambas cosas. Las ramas se extienden por medio del crecimiento de la expansión de la vida, ¿no es cierto? Así que tenemos la vida, el crecimiento y la ramificación también. Es importante, esto representa la vida de resurrección, que es la nueva vida que se ramifica con el fin de brillar cada vez más y expandirse cada vez más sobre todo el planeta. El fruto produce brillo, la vida se ramifica para crecer y que cada vez haya más y más frutos que brillen. Aunque se mencionan las flores, no se dice nada del fruto, ¿no es cierto? Esto forma parte de esos múltiples misterios de las escrituras, ¿no es cierto? Que están escondidos por siglos hasta que llega el momento de ser revelados. Y el Ruach abre el entendimiento de los que buscan. Como vimos, los frutos son la producción de lo que la planta es, o sea, los 7 espíritus de Yahweh reproducidos en los hijos, que son las ramas, y que están unidos a Mashiach, que es la vida. Esto se aplica en nuestro diario vivir con Elohim también, ¿no es cierto? Al crecer en la vida de resurrección, tenemos que reverdecer, florecer y producir fruto, como dijimos. Si comparamos Galutia con Efesiyim, vamos a ver que este fruto es la luz. En Galutia, Shaul habla del fruto del Ruach, pero en Efesiyim habla del fruto de la luz, ¿sí? En Galutia dice, pero el fruto del Ruach es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Y en Efesiyim dice, pues el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Entonces, esto es lo mismo que sucede con los mandamientos y los mishpatim, ¿sí? Unos agrandan y explican a los otros, pero Mashiach también los resume en dos que contienen todo en su interior. Aquí también los frutos de la luz son el propio Mashiach, bondad, justicia y verdad. Y estos frutos tienen muchas manifestaciones, como Galut ya nos muestra. Entonces damos fruto como resultado de crecer, de reverdecer y de florecer. Este fruto brilla no con nuestra luz, sino con la luz de la planta según la cual damos el fruto. ¿Cómo es posible que nuestros parientes, amigos, vecinos, colegas, compañeros, ¿no es cierto?, vean la luz que está brillando en nosotros? Solo la podrán ver cuando demos fruto en nuestra vida creyente, y ya que ese fruto será la luz misma. Entonces, si no están viendo aún el brillo por completo, es que no estamos dando todavía el fruto. No quiero que nos desesperemos en este sentido, porque el fruto es una cosa que demora en crecer, ¿no es cierto? Al mismo tiempo no quiero que se dejen las cosas como para que, bueno, ya va a salir en algún día, que es lo que hace la mayoría del cristianismo, algún día seré transformado en una bella mariposa, pero no es así la cosa. Tenemos que trabajar para producir ese fruto, tenemos que trabajar para que ese fruto sea producido, permitiendo que la rama sea podada. A menudo los santos son alumbrados por los mensajes en las reuniones de la congregación, ¿no es cierto? Este brillo se puede experimentar aunque no se den mensajes verdaderamente. Por ejemplo, tal vez algunas personas, vamos a suponer que son jóvenes, ¿no es cierto?, van a una reunión vestidas de una manera que no es modesta ni es apropiada, ¿no es cierto? Vamos a suponer que es la primera vez que van. De manera espontánea se van a dar cuenta de la forma en que están vestidas y se van a sentir incómodas. Van a desear cubrirse de alguna manera, van a desear, se van a sentir mal, incómodas, literalmente. Esta conciencia viene del brillo de la luz de la congregación. Cuando las personas se sienten incómodas en hacer o decir cosas delante de nuestra presencia, es porque la luz los está exponiendo. Ellos se están sintiendo incómodos. Nosotros no hacemos nada para ponerlos incómodos. Sin embargo, se sienten mal en comentar, decir, hacer ciertas cosas, ¿no es cierto? Porque la luz los está exponiendo. Hola Belkis, bienvenida. Entonces, esto es importante para que se manifieste. Tenemos que entender justamente cómo es que el brillo se manifiesta, porque el brillo se manifiesta no en nuestras palabras, ¿sí?, de por sí, sino en una forma de vida que fluye y que los hace sentir completamente incómodos en su forma de vida natural, ¿sí? Las 7 lámparas. Shemot dice en el 37, y le hará 7 lamparillas. Estas lámparas representan justamente los 7 rujos de Elohim, los 7 ojos del Cordero, como ya mencionamos, aparecen en Sejaría y en Gilgalut, ¿sí? Y esto se
expresan completamente a Elohim. La última parte de este pasuk que citamos dice, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. La menorá alumbra todo el lugar santo por las 3 lámparas de cada lado, ¿no es cierto? Y la lámpara central, por sus 7 lámparas. La luz que ilumina el lugar santo es la luz producida por Mashiach a través de su cuerpo. Y ambos lados de la menorá alumbran en Ejad. Esto es importante. Un sacerdote enciende las lámparas, como dijimos, era la responsabilidad de los sacerdotes, no de cualquiera. No es cualquiera el que puede encender las lámparas, no es un levita, no es alguien que, un israelita cualquiera, de cualquier otra tribu, por así decir, ¿no es cierto? Esto quiere decir, nosotros hoy no tenemos tribus, no tenemos israelitas, o sea, no tenemos el cuerpo sacerdotal que existía en la antigüedad. Y sin embargo, el cuerpo sacerdotal está acá pintado, no para cualquier cosa, sino para que comprendamos justamente que este nivel diferente de personas existe y es real. Todavía hoy lo podemos ver. Hay personas que trabajan en el atrio exterior, que trabajan. Hay personas que pasean, vienen, traen su cordero, hacen el sacrificio y se retiran, no tienen mayor cosa. Otros trabajan, que son los levitas, cargan las cosas, están siempre ayudando, están colaborando, pero no entran en el lugar santo aún. Cuando más avanzamos, más entramos justamente porque somos preparados para ser sacerdotes. Los sacerdotes lo vamos a ver un poco más adelante, justamente vamos a hablar del sacerdocio, pero los sacerdotes hasta los 30 años no podían comenzar con su ejercicio pleno, de manera que hasta esa edad no podían entrar dentro del lugar santo, pero para eso se habían preparado durante toda su vida. De cualquier manera tenían todo un aprendizaje hasta ese momento. Entonces hay que ver que en el camino de Yahweh uno no es sacerdote por magia así de repente. No es así como son las cosas. Nunca lo ha sido y no lo va a ser, porque él ha determinado que todas las cosas requieran un proceso, un desarrollo, ¿sí? Y que requieran parte de la colaboración del recipiente, que somos nosotros, ¿sí? No solamente que él nos dé absolutamente todo. Es mucha la gracia que él nos ha dado. Es muchísima la gracia que hemos recibido. Y no puede ser que nosotros no estemos dispuestos a decir nada, ¿no es cierto? Y a hacer nada por nosotros mismos, para recuperar justamente la posición para la cual fuimos creados. Fuimos creados para hacer esas cosas, no para estar toda la vida de vacaciones. De manera que por lo menos tenemos que empezar a movernos en hacer esas cosas para las cuales fuimos creados. Comenzar ahora en este desarrollo, comenzar a crecer para ser sacerdotes y estar ejerciendo cada vez más y poder estar entrando cada vez más, es una tarea a la cual tenemos que disponernos. La mayoría sigue estando paseando en el atrio y nada más. Lamentablemente esto es así, ¿no es cierto? A la menorá, después de la menorá le va a seguir el altar del incienso. Como vamos a ver, le va a seguir en el orden de las cosas que están en el lugar santo, perdón. Tenemos la mesa de los panes, tenemos la menorá y tenemos el altar de incienso. Interesantemente, no sigue en el próximo capítulo el altar de incienso. El altar de incienso recién va a venir en el capítulo 30. Vamos a ver qué es lo que es, por qué esta separación entre las cosas. Pero en el próximo capítulo no sigue eso, porque estamos siguiendo las cosas en el orden de los capítulos, ¿no es cierto? Entonces no le sigue en cuanto al orden del relato, pero sí en cuanto al orden de los muebles que tenían que ser colocados dentro del lugar santo, ¿sí? Entonces, según el capítulo 37, el altar del incienso se hizo después de la menorá, porque tenemos un orden después en la construcción. En el capítulo 40 vemos que el altar del incienso se colocaba justamente después de la menorá. Primero se colocaba la menorá y luego el altar del incienso, porque hay un orden en todo. De manera que insistir en hacer las cosas en el orden que nosotros queremos está equivocado. Esto significa que el Mashiach, que brilla la resurrección como la luz divina, se pone en contacto con Elohim mediante el dulce aroma de la oración, que vamos a ver en su momento, el altar del incienso. En nuestra experiencia, vamos de la mesa al candelero, nos alimentamos, vamos al candelero, producimos fruto y brillamos, ¿no es cierto? Y de esa manera podemos
elevar nuestra oración justamente al Padre. Ahí vamos entonces al altar del incienso. Espontáneamente el Mashiach, que brilla como la luz divina en resurrección, nos dirige a orar. Enseguida, lo primero que Mashiach hace es dirigirse al Padre. Cuando somos alumbrados por Mashiach, Él nos guía en oración para tocar verdaderamente a Elohim, y así las oraciones se elevan en grato aroma al trono. En el lugar santo, ¿no es cierto? Tenemos tres diferentes niveles de luz, como dijimos. En el primer lugar estaba la luz natural del atrio, que no tenía ninguna cubierta. Debido a que muchos creyentes en la actualidad están en el atrio, la luz que tienen es natural. Por lo tanto, la comprensión que tienen es una comprensión natural. Lamentablemente no entran en el lugar santo. Y lo que quiero que se vean estas cosas es que no es el vecino siempre el que está en el atrio, porque la mayoría piensa que, no, yo ya soy salvo. Salvo se es para poder entrar en el atrio. La salvación está en la puerta del atrio. Los gentiles estaban afuera, o sea, los no salvos. Verdaderamente, son los que no pueden entrar dentro del atrio. Esa es la cosa, o sea que dentro del atrio podían estar personas salvas también. No se crean que estar dentro, haber entrado dentro del atrio del tabernáculo, los configura como sacerdotes, ni siquiera como levita, como lo hemos visto, hay diferentes niveles, ¿no es cierto? No muchos entran realmente en el lugar santo. Todavía no están capacitados para entrar en el lugar santo. Recordemos que se necesita un desarrollo. Ese desarrollo es la santificación, porque si no, no se comprende ni nada. Las personas que están en el atrio siguen teniendo una iluminación natural, ¿no es cierto? Una luz natural, y normalmente continúan estando en la carne, continúan tratando de hacer las cosas en la carne, y eso los descalifica para entrar. En el lugar santo, la luz, como estamos viendo, provenía justamente de la menorá. Esta luz es Mashiach en resurrección en el cuerpo, ¿no es cierto? Toda la luz del Ruach. Esta luz excluye todos los pensamientos, los conceptos y las perspectivas humanas. No podemos hacer nada cuando estamos allí conforme a la luz natural. Si no tenemos esa luz, si la menorá estuviera apagada, no habría luz ninguna ahí directamente, y no hay nada, no hay cabida para la luz natural, no hay ninguna rendija por la cual se pueda colar. Muchos creyentes todavía ven las cosas desde el punto de vista de su filosofía, su cultura, su trasfondo, la educación, las perspectivas naturales. Están en el atrio. No hay vuelta, esas son cosas naturales, y por lo tanto esa iluminación es natural. No están adentro, están afuera. Eso es lo que deben comprender muchos, que creen que están adentro y siguen estando afuera. Porque la iluminación que tienen, la luz que están recibiendo, la mente con la cual están analizando las cosas, todavía es la mente natural. En la restauración de Elohim tenemos que tener una perspectiva diferente de la que teníamos antes, porque todos estuvimos en el atrio, todos estuvimos afuera también, ¿no es cierto? Necesitamos que la menorá nos alumbre en el lugar santo. Necesitamos nosotros poder entrar en ese lugar. Solo cuando seamos alumbrados por Mashiach vamos a ser capaces de dejar nuestros pensamientos, conceptos y perspectivas naturales. Finalmente, en el lugar santísimo, ¿no es cierto? Esta luz proviene de la gloria de Elohim directamente. Acá no había otra iluminación tampoco. Por lo tanto, la luz en el lugar santísimo es más profunda. La luz natural del atrio es la luz de afuera. La de la menorá en el lugar santo es la luz interna. Y la gloria de Elohim en el lugar santísimo es la luz más profunda. Esta es la gloria de Elohim que aparece sobre Mashiach como la cubierta del propiciatorio, cosa que ya estudiamos. Por lo tanto, la gloria de Elohim es nuestra luz más profunda, lo que alumbra el centro mismo de nuestra humanidad, por así decir, el centro mismo de cada uno de nosotros, el punto central en nuestro interior es Yahweh con su gloria. Finalmente, la menorá llega a ser la congregación, como dijimos. Este punto es muy importante de resaltar. En Hit Galut, como ya sabemos, la menorá llega a ser la congregación que lleva el testimonio de Yahshua, y las 7 lámparas llegan a ser los 7 rujot de Elohim que expresan a Elohim, ¿sí? La menorá en Shemot se ha multiplicado para ese momento, después del desarrollo, como podemos ver, de todo el plan. A través de las 13 eras vemos que esa primera menorá se desarrolla para convertirse en 7, ¿sí? Y los 7 rujot de Elohim son las 7 lámparas que expresan
a Elohim perfectamente, de la misma manera que Yeshua vino y lo expresó con esos 7 Rujot, que son los 7 ojos del Cordero, lo expresó en su humanidad. En la restauración de Yahweh esperamos que todos los santos vivan una vida que brille y todas las congregaciones locales, todas, sean un candelero que lleva el testimonio de Yeshua, que no tenga ninguna luz natural, porque los tiempos y el mundo lo necesitan. Bueno, habiendo ahora terminado esta charla, quedo a disposición de ustedes para todos comentarios y preguntas, lo que necesiten. Dice Gaby, a veces nos apuramos y terminamos brillando con luz natural y muy seguido nos quemamos. Si estás brillando con luz natural, estás afuera. No hay vuelta. La menorá está adentro y no brilla con luz natural. Así de simple. Pero aún estando adentro y brillando con la luz del Ruach, se puede estar quemando mal. ¿Sí? Son dos cosas separadas, por así decir. La luz natural no entra dentro del santo, del lugar santo. ¿Sí? Ese es un punto. Que nos quememos seguido es una de las cosas más comunes, justamente por eso necesitamos ser despabilados diariamente, pero tenemos que dejar ser despabilados. Ahí está el asunto, ¿no es cierto? Muchas veces nos resistimos y seguimos arrastrando esas mechas largas, ¿no? Y negras. A ver, dice Aníbal, ¿cómo podemos diferenciar la luz natural de la menorá, ya que a veces somos nosotros mismos con una falsa luz? La luz de la menorá produce frutos. La luz natural nunca produce nada, ¿tá? Producen hojas nada más, son plantas que están externas. En todo, la respuesta que ustedes siempre me están preguntando, ¿cómo podemos discernir? La respuesta la dio Mashiach, es los frutos, ¿no es cierto? ¿Y esos frutos a qué apuntan? ¿Son los frutos del Ruach? ¿A qué apuntan esos frutos? Siempre es la misma respuesta que les doy. Esos frutos, ¿están dando gloria a Yahweh o dan gloria a cualquier otra cosa? ¿No es cierto? Incluyendo a la propia persona, porque muchas veces lo hacemos para nuestra propia gloria. Esos frutos están reflejando la gloria de Yahweh, son frutos del Ruach, sin duda alguna. Tenemos que estar siempre presentes a eso. ¿Cómo podemos llegar a distinguirlo? Conociendo tan a fondo el billete falso, el billete verdadero, perdón, que aunque nos lluevan los billetes falsos solamente y estemos con los ojos vendados, simple y sencillamente por el tacto, consigamos distinguir a uno del otro. Necesitamos tener ese billete verdadero en nuestro interior de tal forma, tan grabado justamente, que no haya forma de que seamos engañados. Ese discernimiento no es una cosa que se razone. No busquen ese discernimiento en sí, en razonar y analizar las cosas con la mente, porque no pasa por ese lado. La mente de la carne no puede darnos ninguna respuesta. La mente del Ruach es la que nos va a dar la respuesta a todas esas cosas. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a dar por encerrada la charla. Les recuerdo a todos que mañana tenemos los grupos de CAR y tenemos también debemos comparar los frutos y discernir uno verdadero de uno falso. Y sí, hay que ver justamente las cosas, pero no siempre tenés la oportunidad de comparar uno verdadero con uno falso. Necesitamos vivir los verdaderos, justamente, a eso voy. Necesitamos vivir los verdaderos de forma de que cuando venga uno falso nos demos cuenta enseguida, no es lo mismo. Una cosa sí tiene que ser. En el Ruach las cosas no se explican, no tienen un razonamiento como tienen en la carne. La mente de la carne tiene un razonamiento lógico. En el Ruach es diferente. Va por la intuición, como ya sabemos. Y uno lo siente por así decirlo, ¿no es cierto? Y lo entiende, lo comprende de una forma que no se puede explicar correctamente en la carne. Ahí está el problema. Gracias Blanquita, gracias a todos. Recuerden entonces, como estaba diciendo, que mañana tenemos las charlas de CAR en sus horarios normales. Los que participen de cada una de esas charlas, los que ya están
en el curso. Después de cada una de ellas van a realizar las oraciones de la batalla. Mañana es justamente el día de San Valentín y vamos a estar orando en batalla contra esta entidad y esta festividad, ¿no es cierto? Entonces, y el resto de los que no participamos de esas charlas, tenemos nosotros 3 horarios justamente para unirnos en esa batalla. Así que nos vemos mañana en todas estas actividades. Después la encontrás, Andrés, no se preocupe porque yo la subo de nuevo. Gracias a todos, chicos. Abba los bendiga. Sí, claro, sí, claro, va a estar subida en todas partes. Ahora la voy a poner para editar. Shalom a todos, chicos. Nos vemos mañana en uno u otro horario, en alguna de las actividades. Abba los bendiga a todos, nos siga bendiciendo con toda su sabiduría, con todas sus enseñanzas y con el Ruaj en nuestro interior. Shalom.